Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, el capítulo 40, versículo 28. Apreciados oyentes, les enviamos saludos desde Chihuahua, México, la capital, deseando que Dios los bendiga a todos en este día. Voy a continuar con la ayuda del Señor con el tema Dios nunca se cansa. Esta es la tercera parte que tenemos del mensaje, esperando que Dios nos ayude y que sea de mucha bendición para todos en este día. Isaías capítulo 40, por favor, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios ha de bendecir la lectura de su palabra. Estimados oyentes, la semana pasada tratamos del caso de Elías, un hombre cansado, física, emocionalmente y hasta espiritualmente. En su condición él llegó a sentir las ganas ya de no vivir más. Quítame la vida. Pero Dios trató con él. Dios no se cansa en obrar, en bendecir, en rescatar. Y hoy quiero compartir otra experiencia también de la nación de Israel y tiene que ver con este pueblo cuando estaba en esclavitud. Y para esto vamos a leer en el libro del Éxodo ahora el capítulo 3. Capítulo 3 para ver así toda esta historia y que nos puede ayudar a nosotros también. Dice, bueno, empezando mejor en el capítulo 2, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el que había conocido a José. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos a causa de su servidumbre. Y dice allí, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces Dios cumple lo que Él promete y ojalá esto nos anime siempre. Dios sí cumple. Amén. A los que nos desean bendiciones, Lisbeth, muchas gracias. Dice allí el capítulo 3, apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y él llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Oré, dice allí, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, etcétera, etcétera. Estimados oyentes, en la Escritura encontramos 7 personas que fueron llamadas 2 veces, y uno de ellos es Moisés, 2 veces. Y este momento, cuando Dios llama a Moisés, está asociado con el poder de Dios,
con su paciencia la gracia de Dios. Dios obrando. Dios nunca llega tarde, no, jamás. Dios no se adelanta tampoco. Entonces vamos a pensar un momento en esta historia tan interesante que nos puede animar, nos puede ayudar en este día. Porque vamos a ver que él llega al monte de Dios, así dice la palabra, monte de Dios. Moisés iba a tener experiencias en ese monte, llegó al monte de Dios. Y luego él va a tener una gran sorpresa porque nos dice que vio una zarza ardiendo en fuego y la zarza no se consumía. Imagínense la impresión para este hombre. Él es pastor de ovejas y han pasado 40 años que se había ido de Egipto. Él intentó ayudar a sus hermanos, pero no era el tiempo cuando él tenía 40 años. Ahora han pasado otros 40 años. Y él está viendo que la zarza está ardiendo. Esto lo atrae. Y de medio de la zarza Dios lo va a llamar. Algo muy importante que señala el que habitó en la zarza, dice en Deuteronomio, la gracia del que habitó en la zarza. De medio de la zarza, esa zarza que no se consumía, Dios lo va a llamar. Pero hay una distancia ahí importante porque él le dice no te acerques. ¿Por qué? Porque el lugar donde está Tierra Santa o sea, por la presencia de Dios, ese lugar es santo. Y él va a hacerle ver que está en la misma presencia de Dios. Y luego Dios le dice que él es el Dios de Abraham. Cuando usted piense en el Dios de Abraham, queridos oyentes, vea el Dios de la fe. La fe es lo que se destaca en este hombre Abraham. El Dios de Isaac es el Dios de las promesas que Dios estaba haciendo. Pero el Dios de Jacob nos habla del Dios de gracia y de misericordia. La gracia de Dios se ve en este patriarca Jacob. Y cuando Dios se identifica, dice que él cubrió su rostro, la reverencia, delante de la misma presencia de Dios. Y Dios dice estas palabras: he visto, he oído y he descendido. O sea, Dios estaba mirando cada músculo de estos israelitas, cómo ellos trabajaban, cómo ellos estaban en esa condición, eran afligidos, maltratados, y Dios sí lo estaba viendo. Dios está mirando cada detalle de la vida de su pueblo. Dios sabe exactamente lo que está sufriendo. Y Dios no está desatendido, no le importa, o ya estoy cansado de este pueblo. No, Dios estaba mirando. Y dice, he oído. Cada oración, cada gemido, cada dolor, cada tristeza, Dios está atento, estimado oyente. Dios lo conoce exactamente. Y Dios va a llegar el momento que Él va a actuar. Dios no se cansa. Quiero animarlo en este día para que se detenga, que hay un Dios que no se cansa. Él no va a dejar de amar. Su gracia se va a acabar, su misericordia no. Hoy está usted escuchando este mensaje de la Biblia, la palabra de Dios, porque Dios tiene un especial interés en su necesidad, en la carga que usted está llevando, en las dificultades que está viviendo. Dios es compasivo y misericordioso. Ahora, fíjese, quiero ver el detalle de esa zarza que está ardiendo. No se consumía. Fue una atracción, digamos, magnética para Moisés a la vista, lo atrajo para examinar. No es que él miró la zarza que permanece con el fuego y no se consume y le dio miedo y se va. No, él se acercó para ver, para saber la razón por la que esta zarza, a pesar que tiene un fuego, no se consume. Bueno, algunos han pensado y estamos de acuerdo de que esta zarza puede simbolizar al pueblo de Dios, en ese momento a Israel, que está viviendo con un fuego, el fuego de la prueba, como dice Pedro. 430 años de esclavitud. Pero ese fuego no, todas esas pruebas
no va a acabar con ellos, no los va a destruir. Allí están, aunque pareciera una zarza insignificante, y todas esas pruebas que están sobre ellos se mantienen allí, siguen. Dios obrando, porque está la presencia de Dios. Y aunque son afligidos, pero no pueden ser destruidos, Dios está en medio de su pueblo. Y su amor permanece. Nos hace pensar en las palabras del poeta en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Había un fuego de la gracia de Dios, un fuego de misericordia y de compasión para un pueblo que está sufriendo, pero no lo va a destruir. No podía, porque Dios está en medio de ellos. Querido oyente, ¿tiene usted a Cristo como su Salvador? ¿Lo ha conocido a Él? ¿Entendió un día en su vida su condición como un pecador perdido y arrepentido? ¿Miró a Cristo y creyó en Él como su Salvador? Y usted dice, pero tengo pruebas, tengo aflicciones, estoy gimiendo como Israel. Bueno, no lo va a destruir. Tengo un versículo muy precioso del apóstol Pablo, cuando él habla de los creyentes que están sufriendo en 2 de Corintios, que sufrían. Ahora tenemos 2 de Corintios 4 y 7, voy a leer la versión NTV, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro, que contienen este gran tesoro. Y deja bien claro que nuestro poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca, escuche bien, nunca abandonados por Dios. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Dios no se cansa, mi amigo. Somos derribados, pero no destruidos. Dios sigue obrando. Y ahí está la nación de Israel. Y está ese fuego, pero no lo consume, no lo destruye. Pero hay otra comparación con esa zarza, y es muy precioso para mañana, el día del Señor. Podríamos decir que es una figura, un dibujo de la cruz. La palabra en hebreo para describir zarza viene de la palabra clavar o pijar, lo cual significa un espino o una zarza. Entonces esto nos lleva a pensar en la cruz, donde el Señor Jesucristo, coronado con espinos, soportó el juicio de Dios. Ese fuego que caía cuando Él estaba en la cruz. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero Cristo no lo consumió. Ahí estaba el fuego de su amor. Ahí estaba Él soportando y aceptando todo el juicio por el pecado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La zarza nos lleva al Calvario. Nos hace ver al Hijo de Dios santo y justo, ocupando el lugar del pecador perdido. Y ojalá usted se detenga, si aún no es salvo, no es salva, para ser atraído a esa zarza espiritual. La cruz, como fue Moisés, se detuvo para ver, para conocer la razón por qué seguía ardiendo. Bueno, el mensaje del Evangelio está vigente. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo lo dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ojalá hoy se dé cuenta, mi amigo, querido oyente, que Dios no se cansa. Dios quiere que usted sea salvo hoy, que usted se acerque por la fe a la cruz, que usted entienda su necesidad. Y estaré hablándole a una persona que está cansada,
Israel llevaba 430 años de esclavitud. Gemían, eran maltratados, pero Dios está allí viendo cada detalle de lo que a ellos les sucede y va a intervenir en el momento preciso para darles la libertad, para rescatarlos de la esclavitud. Ese Dios que no se cansa, Él ama y no ha dejado de amarle, y su gracia no tiene límite. Su gracia alcanza al peor de los pecadores. Y uno ve en la palabra de Dios, todos estaban en la misma condición, eran esclavos. No había uno distinto a otro, todos eran iguales. Y todos necesitaban la misma salvación, ser liberados. Y eso nos lleva hoy al Evangelio, porque Dios amó al mundo. Eso es Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ama al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios también dice, por cuanto todos pecaron. Todos. No hay justo ni aun uno, ni uno solo. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Pero Dios sí quiere que usted sea salvo, aún en la vida perdida, cansada, trabajada en que se encuentra. Dios está obrando a través de este mensaje glorioso que se proclama de distintas maneras, en distintas formas en el mundo entero. Porque decíamos la semana pasada, Dios quiere, el deseo, el anhelo, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nadie puede decir, Dios no quiere que yo sea salvo. No, mi amigo, no. 1000 veces no. Dios quiere que usted sea salvo hoy, entendiendo su necesidad. Y Él le invita, Cristo dijo, vengan a mí todos los que están como trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él le ofrece a usted hoy el descanso, la paz, el perdón de todos sus pecados, la vida eterna. Descansar en lo que Cristo hizo. Descansar en esa obra completa, terminada. Consumado es. No hay nada que podemos añadir. No, sería una ofensa contra Dios decirle yo voy a poner de mi parte, yo voy a hacer algo. No, es decir que la obra de Cristo no está completa. Pero está completa. Y Dios está satisfecho. ¿Por qué Dios está satisfecho? Porque la tumba está vacía. Y Cristo vive. Y Él viene otra vez. Y hoy usted está escuchando este mensaje. Que Dios no se cansa. Él no se cansa. Él está obrando, mi amigo. Y ojalá que hoy ya se detenga para buscarlo y creer en Él. Para entender que Dios sí ama al pecador y Dios quiere la salvación, la vida eterna. Que usted reconozca su condición delante de Dios con humildad, arrepentido, culpable, destituido de la gloria de Dios. Pero Dios me amó a mí tanto que dio a su Hijo, su único Hijo, su unigénito, el Santo, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Fíjese que Pablo le dice a los creyentes de Filipos, eso es una carta preciosa de puro gozo, pero él les dice esto, el que comenzó en ustedes la buena obra. Eso es Filipenses 1:6. La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si usted es salva, Dios va a seguir trabajando y va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Creyente en Jesucristo que me está escuchando, Dios sigue trabajando. Sigue trabajando con su palabra, el Espíritu Santo obrando. Y Dios obra en disciplina para nuestro beneficio espiritual, para la perfección, restauración, para enderezar los pasos, para traer arrepentimiento, restauración en la vida. Dios no se cansa. Él sigue obrando. Y aquí está la nación de Israel. Y estaba afligida, muy maltratada. Y había el fuego de la presencia de Dios que los mantenía, que seguía una llama encendida.
Y hoy tenemos la palabra de Dios como una luz que alumbra en lo más oscuro. Hoy tenemos la luz del Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. Hoy tenemos para decir que Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando uno no es salvo, está en tinieblas, no sabe a dónde va, no hay paz, no hay tranquilidad. Pero cuando mira a Cristo por la fe y confía en Él, obtiene el perdón de sus pecados. El que les habla tenía 14 años cuando entendió su necesidad como un pecador perdido. Y allí en una ciudad llamada Valencia, Venezuela, un 9 de septiembre, entendí que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa gran verdad, que Cristo murió por los pecadores. Y entender que Cristo vino para salvar a pecadores. Y el pecador que cree y confía en Él, la Biblia dice, tiene vida eterna. Recuerdo como si fuera ayer, el predicador me dijo: ¿quién es Jesucristo? Y ese día le dije: mi Salvador. Nadie me dijo que diera esa respuesta, lo dije porque lo creí, confiando en la palabra de Dios, en la obra que Cristo hizo en la cruz. Su sangre preciosa, valiosa, nos limpia de todo pecado. El que en Él cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted hoy, mi estimado oyente, le animo para que venga por la fe a Jesucristo. Confíe en lo que Él hizo y lo que Él dice. ¿Qué hizo Él? Él murió por pecadores. ¿Y qué dice? El que a mí viene, no le echo fuera. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no se cansa. Dios sigue trabajando y está trabajando en este día, porque Él desea que usted, arrepentido, reconociendo su condición como un pecador, venga al pie de la cruz, contemple al Santo Hijo de Dios, el justo, que murió por injusto, y crea en Él, confíe en Él, para obtener la salvación, el descanso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Creyendo en Él, usted hoy gozará salvación y vida eterna. Así que le animo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. No lo deje para mañana. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torres. Le animo a seguir escuchando la palabra de Dios. Si tiene alguna pregunta, envíe un WhatsApp al +52 614 184 7500. Que Dios los bendiga a todos.